Sean todos bienvenidos. Ya les dije, ahí vayan abriendo la palabra de Dios en Hebreos 13, versículo 17. Estamos viendo la serie La Iglesia como Familia de Dios. Hoy es el tema número 3, hermanos, y es un tema que a veces, pues, en nuestra humanidad, en nuestra carne, a veces nos cuesta, hermanos. Es reconoce y obedece la autoridad establecida por Dios. Ese es el tema, hermanos. Tema número 13, reconoce y establece la autoridad establecida por Dios. Un versículo, hermanos, por todos conocido. Dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo y después a ponerlos en sus manos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Señor, una vez más te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos has permitido reunirnos, Señor, como iglesia, Señor. Mi Dios, te damos gracias por este tiempo de alabanza, Señor. No es que cortemos, Señor, pero pues también tenemos que ser conscientes, Señor. Este problema que hay, Señor, está en tus manos, Padre, y confiamos en que tú nos vas a ayudar a que se resuelva, Señor. Pero de igual manera, Señor, nos gozamos en espíritu, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor, que nos permites de reunirnos, Señor, ahora para escuchar tu palabra, Padre. Yo te pido, mi Dios, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, Señor, en este tema, Señor, como lo es la autoridad, Señor, que me dé sabiduría, Señor, para hablarlo, Señor, con denuedo, pero que también a todos nosotros, Señor, yo me cuento como oveja, nos hable, Señor, a través de tu palabra, Señor, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de mis hermanos que están presentes y también de aquellos que están a través de las redes sociales, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo y decimos amén. Amén, hermanos. Pues en la mayoría de las familias, hermanos, o en todas las familias, hay un principio de autoridad, hermanos. Siempre desde nuestra infancia, ¿verdad? Siempre crecimos bajo, pues, la autoridad de alguien. En las familias, ya sea la autoridad es por el papá o por la mamá. Y en la vida diaria cotidiana, hermanos, de igual manera, pues hay autoridades que nosotros obedecemos tanto en nuestros trabajos y en diferentes partes a las que vamos. Por ejemplo, los que son más jóvenes van a la escuela y tienen autoridades, tienen los maestros, tienen los directores. El principio de autoridad en la iglesia, hermanos, fue establecido, ya hablando del tema de la iglesia, fue establecido para que la iglesia del Señor sea guiada, hermanos, sea edificada. El Señor llamó a algunos hombres, hermanos, alrededor del mundo, a muchos hombres, a pastorear la iglesia y les dio autoridad, hermanos. Desde el principio, por ejemplo, a Adán le dio autoridad sobre su familia. Y hay varios ejemplos, hermanos, que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento, el Señor dio autoridades a hombres para dirigir, por ejemplo, un pueblo. Por ejemplo, Moisés, a él le dio autoridad cuando iba el Señor a liberar a Israel de Egipto. Y ya en el Nuevo Testamento, hermanos, ya a un tiempo más contemporáneo, por así llamarlo, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Señor preparó apóstoles, preparó pastores para que guiaran al rebaño, para que siguieran predicando la palabra de Dios, pero también para que cuidaran a la iglesia que el Señor estaba estableciendo. El principio de autoridad, hermanos, que el Señor ha delegado a hombres ha sido, hermanos, para, como lo decía ahorita, para cuidar, para guiar, pero también para apacentar la grey. Estamos viviendo, por ejemplo, hoy, hermanos, tiempos muy difíciles, donde hay una mentalidad de no sujetarse, de no someterse a las autoridades. Hoy vemos, por ejemplo, a través de las leyes, que cuando ya las personas ya no están de acuerdo, ¿qué hacen? Manifestaciones, hacen destrozos, hacen saqueos y muchas cosas más. Pero, hermanos, la iglesia, hermanos, no está exenta, no a los saqueos ni a estas cosas, pero no está exenta, hermanos, a que el hombre también, hablando de manera general, quiera revelarse, hermanos, a lo que Dios ha establecido. Esto también pasa en muchos lugares, hermanos, en muchas iglesias. Y así como en las familias, hermanos, como padres, la mayoría que somos padres, aplicamos corrección, hermanos, en ocasiones para nuestros hijos. De igual manera, hermanos, parte de ejercer la autoridad del pastorado de la iglesia también es ejercer corrección, hermanos, para edificación y para bendición nuestra, hermanos, para edificación de la iglesia. Por ejemplo, hoy, hermanos, vemos en los hogares, aún en hogares cristianos, vemos problemas en los matrimonios porque hay esposas que no se quieren someter al marido, porque hay maridos que no se someten a Cristo.
Y así esto se va desarrollando, hermanos, y va creando una desobediencia a la palabra del Señor. En muchas ocasiones, hermanos, vemos, por ejemplo, nuestros hijos, vemos conductas a veces de no reconocer cuando se les llama la atención, porque a veces luchan, ¿verdad?, con la autoridad. Y esto también pasa a menudo con nosotros como miembros, hermanos. Puede ser que no queremos someternos a la autoridad, obedecer y sujetarnos a las autoridades. Algunas personas vienen heridas de algunos ministerios y ya vienen con una idea de los pastores, de todos los pastores en general. O algunos otros, hermanos, simplemente dicen, es que yo no me someto al hombre, yo no obedezco al hombre, yo solamente obedezco al Señor. Eso también lo hemos escuchado. Y todo esto, hermanos, acarrea consecuencias por la desobediencia que nosotros mismos o en la que nosotros mismos estamos cayendo o podemos caer. En el contexto del versículo, hermanos, que acabamos de leer, el autor habló acerca, pues, de sujetarnos a las autoridades, pero los traductores, hermanos, los traductores contemporáneos, de la palabra de Dios, si usted tiene Reina Valera ahí, dice como encabezado, deberes cristianos, si usted tiene Reina Valera. ¿Dónde dice esto? Al inicio del capítulo 13. Entonces el autor comienza diciendo, permanezca, fíjense los deberes cristianos, hermanos, de los que habla ahí, para relacionarlo con el versículo al que estamos tomando como base. Dice, permanezca el amor fraternal, no olviden la hospitalidad, acuérdense de aquellos que están presos como si fueran ustedes mismos. Habla más adelante acerca del matrimonio y que la iglesia fuera sin avaricia. De eso es de lo que habla. Entonces, como iglesia, ¿cuántos estamos de acuerdo que estos son deberes cristianos? Todos podemos decir amén. Sí, hermanos, sí, esos son deberes de nuestra vida diaria. Bueno, dentro de estos deberes, hermanos, más adelante ahora el escritor, el apóstol, dije ahorita, el escritor o el autor, sabemos que es el Espíritu Santo, habla también acerca de obedecer y sujetar a nuestros pastores. Quiere decir, hermanos, que si está en el contexto de deberes cristianos, es un deber cristiano que nosotros como familia de Dios también debemos hacer, sujetarnos a nuestros pastores, y obedecer. Ahorita vamos a ver, hermano, qué tanto de obedecer. Y dijo el pastor Julio que hablaras de eso, que no, hermano, el Señor así nos guía. Pero bueno, es en este versículo, hermanos, donde vamos a aprender y a mirar el principio, hermanos, de autoridad establecido para la iglesia como familia de Dios. Y el propósito de este mensaje, hermanos, es que al final nosotros veamos la autoridad que Dios ha establecido dentro de la familia de Dios como una bendición, hermanos. Y no como, otra vez el pastor me va a decir, el pastor ya está piedricando y me está hablando y sabe. No. Sino que aprendamos a verlos como una bendición para nuestras vidas, hermanos. Como parte de la protección que el Señor tiene para su iglesia, para nosotros. Que aprendamos, hermanos, que obedecer la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia como familia, pues va a ser un beneficio, hermanos, para nosotros. Aún ahí vemos la benevolencia de Dios. La autoridad, hermanos, espiritual en la familia de Dios es el diseño, hermanos, nacido en Dios mismo. Y esto lo comprobamos en la palabra de Dios. Acompáñenme a Efesios 4, 11 y 12. No sé si van a estar apareciendo ahí, hermano. Bueno, Efesios 4, 11 y 12 dice la palabra, hermanos. Y Él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí viene el propósito, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros creímos en nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y nosotros entregamos nuestra vida a Él, desde ese momento, hermanos, nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ahora hemos entregado nuestra vida al Señor y con ella nuestra voluntad, pero también con ella nuestro carácter, nuestra obediencia. Ahora es para el Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque nos hemos rendido a Él. Antes éramos esclavos del pecado y obedecíamos a nuestra carne, pero ahora somos esclavos por amor de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y un esclavo qué hace, hermanos? Para el Señor, obedece. Ahora Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor, por amor, hermanos, y porque Él nos compró en la cruz a precio de sangre, hermanos. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Es un versículo que estábamos compartiendo ahí con los varones. Ahora Cristo, hermanos, Él es nuestro Señor, no solamente nuestro Salvador. Ahora reconocemos que Él es nuestra autoridad, hermanos, pero también que Él ha delegado autoridad en la tierra para beneficio propio, hermanos, de nosotros mismos, de su iglesia. Él es el que gobierna sobre nosotros y sobre los pastores, pero lo hace a través de su Espíritu Santo, hermanos, colocando o instituyendo a pastores, hermanos, para que nosotros seamos perfeccionados y edificados
a través de la obediencia y la sujeción a la palabra de Dios, hermanos. Es a lo que el Señor nos llama, a las instrucciones a través de su palabra. Durante el ministerio, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, Él escogió a 12 hombres, hermanos, con diferentes caracteres, con diferentes personalidades. Tal vez ellos venían con diferentes sueños o con diferentes metas. Tal vez ellos habían trazado un plan para su vida. Algunos pues estaban pescando, otro el recaudador, y había diferentes formas a las que ellos se dedicaban. Algunos, hermanos, eran orgullosos, algunos tenían un carácter superior, querían ser los primeros, algunos otros creían ser los únicos y elegidos. Eso se parece a algo de hoy, ¿verdad? Pero las características de cada uno eran diferentes. Otro era violento, ¿se acuerdan? Pues ni para qué decir quién. Al rato más tarde estaremos hablando de él en los varones, si el Señor lo permite. A otro, hermanos, nadie lo quería porque era un recaudador. Y pues todos lo miraban así mal, ¿no? Ay, ¿qué hace con nosotros? ¿Por qué lo escogiste? Señor, no sé, podemos pensar. Pero, hermanos, la realidad es que la palabra de Dios dice que de lo más vil y menospreciado el Señor escogió para avergonzar a los sabios. Y a estos hombres, hermanos, que el Señor escogió, llamados discípulos, después el Señor los fue preparando. El Señor los puso como fundamentos, hermanos, de la iglesia, para que el Evangelio de Cristo siguiera avanzando, para que más personas vinieran al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, siendo Él la piedra angular de la iglesia. Y es ahí, hermanos, donde el apóstol Pablo dice que el Señor Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así fue como el Señor comenzó. A lo largo de los evangelios y de las cartas de Pablo, hermanos, nos damos cuenta la manera en la que el Señor Jesús trabajó y cómo Él comisionó a los apóstoles para que ellos predicaran el evangelio, pero también, hermanos, para que establecieran iglesias. Y en estas iglesias ellos iban a establecer pastores también, pastores y ministros que se quedaran a cargo de las personas o de las ovejas que ahí estuvieran llegando. Estos eran colaboradores en el reino de Dios, como lo estuvimos mirando hace unas semanas atrás. Y desde este tiempo, hermanos, hasta el día de hoy, el orden de Dios, hermanos, no ha cambiado. El Señor, hermanos, sigue llamando a hombres con características y personalidades diferentes, que ahora están siendo transformados conforme al carácter de Cristo, para que ahora ellos también edifiquen a la iglesia, hermanos. La palabra edificar que mirábamos ahorita nos habla acerca de construir. Nosotros, hermanos, como familia de Dios, somos parte de este edificio espiritual que el Señor está construyendo, hermanos, pero lo está haciendo, sabemos que a través de su Espíritu Santo, pero también a través de hombres que Él ha delegado en la iglesia, de hombres que Él ha llamado, hermanos, y han sido obedientes a las enseñanzas del Señor Jesucristo. Es por eso importante, hermanos, entender nosotros que los pastores han sido puestos por Dios, hermanos, para edificación del cuerpo a través de la edificación de la palabra. Este es el diseño de Dios, hermanos. Y si alguna persona no acepta, una vez más, y dice, yo no me someto al hombre, pues no se está sometiendo a la palabra del Señor. Yo no obedezco las leyes del hombre, yo no obedezco a los pastores, mi pastor es Cristo. Hay muchos así, hermanos, que son cristianos, pero pues dicen que no, se obedecen a sí mismos, hermanos. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque no quieren reconocer el principio de Dios que ha puesto sobre la iglesia, esta manera en la que el Señor hace las cosas. Por ejemplo, hermanos, en Timoteo 4, 11 y 13, acompáñenme ahí, de igual manera va a salir en la pantalla. Timoteo, él fue establecido como pastor en la iglesia, hermanos. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo lo siguiente: esto manda y enseña, fíjense, ninguno tenga en poco tu juventud. Estamos hablando del diseño de Dios, hermanos. Sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Aquí vemos algo muy importante, hermanos, y vamos a decir, sí, amén. Fíjense cómo, hermanos, el pastor debe ser un ejemplo. Así se lo está diciendo el apóstol Pablo a este pastor, que sea un ejemplo. Entonces, ¿en qué? En estas áreas que estaba mencionando. Le dijo que se ocuparan la lectura, la exhortación y la enseñanza a la iglesia a través de la predicación. Así la iglesia iba a ser edificada, hermanos. Así la familia de Dios iba a ir creciendo junta, hermanos, en el conocimiento del Señor Jesucristo, pero también en la obediencia a la palabra, sujetándose a la palabra expuesta por los pastores, hermanos. Hasta hoy el Señor ha constituido a un pastor, hermanos, hablando como iglesia local en este lugar. Y también el pastor de esta iglesia le dice que él tiene que tener estas características que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo.
Pero también la iglesia, o sea, nosotros, hermanos, ¿para qué le dijo que sea ejemplo? Para que los miembros de la congregación le imiten. Entonces el llamado, hermanos, es para que esta exhortación que se le decía a Timoteo, sí la tenga el pastor local de esta iglesia, pero también nosotros como iglesia. Y es así como el Señor nos va edificando como familia de Dios. Es así como vamos creciendo en gracia en el Señor. Es así como la iglesia va permaneciendo en amor, en unidad, porque estamos siguiendo el ejemplo en primer lugar de nuestro Señor Jesucristo, pero también imitando la conducta de los pastores que ellos tienen, hermanos. Así que el llamado no nada más es para el pastor, el llamado es para toda la iglesia, en que la iglesia permanezca en amor, en que la iglesia permanezca en pureza. No nada más es para el apóstol, para el pastor, perdón, ya lo dije apóstol, no nada más es para el pastor, sino para toda la iglesia en general. Esto también nosotros debemos de practicarlo. Tenemos que tener conducta así, hermanos, una conducta donde estemos imitando, hermanos, al Señor Jesucristo. Claro, sabemos que el llamado aquí es para el pastor, pero también siendo ejemplo una vez más para la iglesia, para imitarlas. Ahora, ¿cómo desarrollaremos, hermanos, esto que dice el apóstol Pablo a Timoteo? A través de la predicación de la palabra que semana tras semana se está predicando. Se nos ha hablado acerca del amor, hermanos. ¿Qué debemos hacer? Practicarlo. Se nos han hablado a lo largo de esta serie, hermanos, y de otras, de diferentes temas, hermanos. ¿Qué debe hacer la iglesia? Practicar lo que se nos enseña. Eso, hermanos, es sujetarnos y obedecer a nuestros pastores. Cuando atendemos el consejo de Dios, cuando lo ponemos en práctica aquí y en la iglesia, y afuera y en nuestro hogar y en cada parte en el que nosotros estamos. De esa manera nos sujetamos a los pastores que el Señor ha constituido en la iglesia, en este caso al pastor. Este es un diseño, hermanos, nacido en el corazón de Dios, una vez más, para que la iglesia de Cristo sea edificada. Entendemos aquí, hermanos, que el diseño viene de parte del Señor. Entonces, ¿qué debemos hacer como iglesia? Obedecer y sujetarnos a Dios. Amén, hermano, vámonos. No, hermanos, todavía no. Siguiente punto, hermanos, pero sí nos vamos a ir un poco más rápido, hermanos. La familia de Dios reconoce el orden de Dios en la iglesia. La familia de Dios reconoce el orden de Dios en la iglesia. El versículo con el que iniciamos dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Amén. En esta primera parte del texto, hermanos, nos habla acerca de obedecer y sujetarnos. Pero ahora, traduciendo estas palabras a una manera que más podemos entender, fíjense lo que es ser persuadidos a la obediencia, sujetándonos a aquellos que gobiernan la iglesia. Una vez más, ser persuadidos a la obediencia, sujetándonos a aquellos que gobiernan la iglesia. Este es el sentido, hermanos, de esta frase. La iglesia estaba siendo persuadida a que se sujetaran bajo aquellos líderes que estaban a cargo de la iglesia, en este caso, en los hebreos. Y este llamado, hermanos, lo podemos o lo debemos aplicar también para nosotros. Debemos de honrar y obedecer a Dios, poniéndonos, hermanos, por debajo de la autoridad que Él ha establecido. De esta manera, la iglesia como familia de Dios reconoce la autoridad que aquí hay, porque viene delegada de parte del Señor, hermanos. Y así como en las familias, una vez más, hay autoridad, en la casa de Dios también hay autoridad, hermanos. Nosotros necesitamos ser dirigidos y enseñados a través de la palabra de Dios que tenemos nosotros, tanto física, pero también la palabra que es predicada aquí en la iglesia, hermanos. Nosotros como ovejas necesitamos conocer más al Señor, la voluntad del Señor. ¿Cómo va a ser esto? A través de la palabra, hermanos, que también aquí se nos predica. En ocasiones venimos, hermanos, y se lo digo por experiencia personal, en ocasiones venimos aquí, es que quiero hablar con el pastor al final, y queremos que ya se acabe la alabanza a lo mejor, y queremos que ya pase la predicación, porque yo tengo una necesidad que necesito ir a hablar con el pastor. Pero el Señor, que conoce nuestros corazones, ese día en la iglesia, el Señor trae un tema que nos consuela, que nos reconforta, y al final de la predicación se acerca el pastor y le dice: ¿quieres que hablemos? No, pastor, ya el Señor ya me habló. ¿Por qué? Porque el Señor nos va edificando, hermanos, a través de su palabra, y nos va trayendo crecimiento espiritual también. Nos consuela nuestros corazones, hermanos, pero también la palabra va llevándonos a parecernos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y esto incluye también la obediencia. ¿Cuántos miraron al Señor Jesucristo que era desobediente? Gracias a Dios, ahí están aprendiendo más, hermanos. Nadie, no podemos decir que nuestro Señor Jesucristo era desobediente, al contrario, Él vino a cumplir la voluntad de su Padre. Él vino a obedecer la palabra y a cumplirla.
De la misma manera somos llamados nosotros, hermanos, a ser obedientes al Señor, a su palabra. ¿Por qué? Porque es palabra nacida en Dios, hermanos. Los mensajes que se predican aquí, hermanos, son mensajes que el Señor habla en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que seamos persuadidos a obedecernos. No son para que nos salgamos, hermanos, y hermano, ¿y qué te pareció la palabra? La palabra, ya se nos olvida. No, hermanos, sabemos que a veces, hermano, pues que también 1 hora y media, pues, pero bueno, el Señor nos habla a través de su Espíritu Santo, hermanos, y es para que obedezcamos la palabra, hermanos. Por ejemplo, la serie que hoy se está llevando en esta iglesia es el tema número 13, y el Señor, hermanos, nos ha hablado, hemos ido aprendiendo de acuerdo a los temas que se han estado predicando. ¿Para qué? Para que la familia de Dios sea edificada, hermanos. ¿Y qué es lo que quiere el Señor? ¿Cuál es el propósito? Que logremos, hermanos, ser una verdadera familia de Dios, que verdaderamente como hermanos nos veamos, hermanos, como una familia, como verdaderos hermanos, y no como personas que se miran nada más cada fin de semana, no como personas que nada más pues nos encontramos juntos para alabar al Señor y ya, no, sino que verdaderamente nos amemos en Cristo, que verdaderamente haya ese amor fraternal entre nosotros, hermanos. Y aquí pues nos falta a todos como iglesia crecer, que el Señor nos ayude. Ahora, ese conocimiento que el Señor nos ha dado a través de su palabra, pues es para aplicarse una vez más, y de esta manera nos estaremos sujetando a nuestros pastores. ¿Por qué? Porque ellos son los portadores de la palabra de Dios. No es consejo humano, hermanos, no es consejo personal. Dios nos guarda, hermanos, bueno, en este caso al pastor y pues a los que compartimos, Dios nos guarda, hermanos, de compartir consejos personales, de compartir palabras humanas o pararnos aquí a contar puras cosas, ¿cómo le llaman ahora? Motivacionales. No, hermanos, tenemos el temor por su palabra, hermanos, pero también sabemos que nosotros somos pues los primeros llamados a obedecerla. Primero pasa por nosotros. Pero, hermanos, si obedecemos el consejo de la palabra, hermanos, entonces ahí nos estaremos sujetando y obedeciendo. Y por ende estaremos reconociendo la autoridad que Dios ha establecido en la iglesia, hermanos. Esa es una manera de someternos a las autoridades. Que dijeron, el hermano va a hablar, es a través de la palabra, hermanos. Pero ¿qué pasa cuando el consejo o la palabra no es de acuerdo a lo que yo quería? ¿Qué pasa cuando yo vine a buscar una palabra, pero el Señor me confrontó con mi pecado? No, ahí no hay amor, mejor me voy. O no, yo venía a escuchar otra vez una motivación personal. O no, yo venía a buscar emoción, porque así es en todas partes. Pues no, hermano, somos dirigidos a través del Espíritu Santo, y el Señor nos dice, o nos da los temas conforme a lo que la iglesia necesita, hermanos. Y si el Señor sigue mirando que nosotros como iglesia no reconocemos, por ejemplo, no estoy diciendo que esté pasando, pero si no reconocemos, hermanos, la autoridad que Dios ha puesto aquí, se va a ver reflejado a través de desobedecer la palabra, a través de desobedecer los consejos que el Señor nos da. Hay muchas conductas o diferentes formas en las que nosotros venimos a la iglesia, hermanos, pero debemos entender esto. Somos llamados, hermanos, a sujetarnos a los pastores y a obedecer mediante la palabra, hermanos. Que cuando vengamos a este lugar, apuntemos, o el Señor nos recuerda, no lo sé, o entre semana volver a escuchar la predicación, y una vez más el Señor nos va a hablar. Tal vez ahorita con el calor, hermanos, hermano, ya apúrate, dígame, ya ahora para despedirnos y vámonos, no lo sé. Hermano, esa risa me dice que sí. Bueno, hermanos, entonces el encargo es el siguiente: entre semana conéctese otra vez, hermanos, y a volver a repasar ya, a lo mejor en la refrigeración, ahí en su casa o en su trabajo, no sé si tiene tiempo en su hora de comida, ahí lo puede volver a mirar. Entonces nos vamos, hermano. No, espérenme. Ahora bien, hermanos, la palabra obediencia y sujeción no está hablando de un pastor que es un dictador, o de un pastor que se hace nada más lo que él dice porque él quiere. No está hablando de eso, hermanos. No es así, sino de pastores que están cumpliendo, fíjense, con el llamado que el Señor les dio mediante la predicación y exposición de la palabra de Dios. Por este motivo, hermanos, tiene autoridad. ¿Se acuerdan cuando dijeron, cuando el Señor Jesucristo hablaba la palabra y dijeron, ¿quién es este que habla como quien tiene autoridad? ¿Por qué? Porque era la palabra de Dios, hermanos, la que él estaba hablando. Es igual en las iglesias, hermanos. Una vez más, para edificación espiritual nuestra, es para un beneficio propio, hermanos. Hebreos 13:7 dice la palabra: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Una vez más, fíjense lo que dice: e imitad
su fe. Una vez más, e imitar su fe. En la frase acordados de vuestros pastores, hermanos, nos da otra palabra clave. El autor estaba dando por hecho que la iglesia reconocía a sus pastores. Estaba dando por hecho esto, hermanos. Y aquí podemos nosotros hacernos una pregunta. ¿Reconocemos nosotros, hermanos, como iglesia local, la autoridad del pastor que el Señor ha instituido en esta congregación? Contéstela usted en su corazón. Bueno, si es así, entonces, hermano, ¿por qué batallamos para someternos y sujetarnos a la autoridad pastoral? ¿Por qué nos cuesta, hermanos, todavía cuando recibimos una instrucción a través de la palabra de Dios obedecerla? ¿Por qué batallamos? Porque sabemos que nuestra carne se opone, ¿verdad? Y hay una lucha contra el espíritu. Pero, hermanos, en ocasiones esto nos domina, hermanos. Sí, el pastor dijo esto, pero yo, o sí, sí, el Señor me habló a través de la predicación, pero yo no quiero arrepentirme de este pecado, pero yo quiero seguir viviendo como antes, pero yo quiero y así, hermanos. ¿Por qué? Porque esto es una manera de no sujetarnos, hermanos, a nuestros pastores mediante la palabra del Señor. Pues que el Señor nos ayude, hermanos. Hay quienes no aceptan la palabra, hermanos. Hay quienes solamente están viendo los errores y los errores. Hay quienes solamente, hermanos, pues tienen orgullo en sus corazones. Y el orgullo no les permite sujetarse, una vez más, como el ejemplo de los hombres que dicen, yo no me sujeto. Hay quienes, hermanos, en la iglesia aún hay así. Aún en la familia de Dios, hermanos, pasan estas situaciones. Hay quienes dicen, esto de seguro es para mi esposa, qué bueno que vino. Esto de seguro es para mi esposo, qué bueno que vino. O a lo mejor, ¿y por qué no está mi esposo? ¿Por qué no está mi esposa? ¿Por qué no está mi hijo? Porque la palabra, a veces la aventamos, perdóneme la expresión, la hacemos a un lado para el que está a un lado de mí. Pues sí, es el que está por un lado de mí, pero también es para mí. Es para todos y es para mí también. Pero esta, hermanos, es una manera en la que nosotros reconocemos la autoridad a través de la palabra de Dios. Hermanos, démosle gracias al Señor, hermanos. Cuando Él trae palabra, hermanos, que conforta nuestros corazones, que consuela nuestros corazones, pero también cuando somos exhortados, hermanos, a través de la palabra. La exhortación que estaba haciendo aquí el autor, ya lo dije el apóstol, el autor era un llamado de atención, hermanos. No era una opción. Pues sujétense si quieren al pastor, sujétense y obedezcan. No, era una exhortación a que la iglesia lo hacía y daba por hecho, sabemos que era inspirado por Dios, y dábamos por hecho que la iglesia lo iba a hacer. De la misma manera es en nuestros tiempos, hermanos. El Señor da por hecho que cuando el Señor conoce nuestros corazones, pero venimos a la iglesia porque queremos aprender de su palabra, queremos aprender qué es lo que el Señor nos va a hablar, cómo el Señor va a edificar nuestras vidas. ¿Para qué? Para ponerle en práctica afuera, porque el cristianismo no se vive aquí, se vive afuera. Bueno, también aquí somos cristianos, pero lo vivimos mayormente afuera, hermanos. Allá es donde verdaderamente el Señor va a mirar si estamos imitando, como dice aquí, en amor, en pureza. Es afuera, hermanos, donde verdaderamente vamos a vivir el cristianismo. Es afuera, hermanos, donde verdaderamente vamos a reconocer la autoridad espiritual que el Señor ha delegado aquí. ¿Por qué? Porque vamos a poner en práctica el mensaje que el Señor ha traído a nuestras vidas. Y gracias a Dios por eso, hermanos, porque el Señor nos sigue hablando. Es por eso, como decíamos la semana pasada, hermanos, que oremos por los mensajes que se predican aquí, para que el Señor nos hable. ¿Para qué? Para sujetarnos y obedecer a su palabra por amor y por obediencia a nuestro Dios. El versículo dice, hermanos, e imitar su fe. Hebreos 13:7 dice, e imitar su fe. Aquí, hermanos, recordando lo que leímos más arriba y comparándolo al ejemplo anterior, ese mismo llamado también es para nosotros como ovejas, hermanos, imitando la fe de nuestros pastores, de nuestros líderes. Y de esa misma manera también nos estamos sujetando y estamos obedeciendo a Dios. En una ocasión, hermanos, el pastor Chuy dijo, palabras del pastor Chuy, dijo que la iglesia era el reflejo de los pastores que la dirigen. Bueno, hablando de que hay más pastores, ¿verdad? Que la iglesia es el reflejo de los pastores que la dirigen. Hermanos, y aquí la palabra de Dios nos hace el llamado a imitar la conducta de los pastores, hermanos, ya que ellos están imitando al Maestro, al Señor Jesucristo. No es a que tengamos las mismas características del hombre, sino el carácter de Jesucristo en ellos también, en nuestras vidas, hermanos, porque es el mismo Espíritu Santo que dirige al pastor, que gobierna al pastor, que lo ayuda para dirigir y apacentar la grey que el Señor le ha confiado. Es el mismo Espíritu Santo, hermanos, que también nosotros produce amor, que también produce en nosotros
los frutos del Espíritu, hermanos. No nada más es en ellos, es también en nosotros. ¿Y cómo es? A través de la palabra, hermanos, sujetándonos y obedeciendo a la palabra de nuestro Señor. El apóstol Pablo lo dijo, ¿se acuerdan? Sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ahí está, hermanos, ahí lo estaba diciendo. Un apóstol que tenía la autoridad para decir eso. ¿Por qué? Porque el carácter de Cristo se estaba mirando reflejado a través de la vida del apóstol Pablo. ¿Para qué? Para que la iglesia lo imitara también. Ahora, ¿cómo será posible esto, hermanos? Reconociendo la autoridad que Dios le ha dado a hombres para predicar su palabra, mirando su ejemplo y aplicando la palabra en nosotros, hermanos, para nuestra propia edificación. Punto número 3, hermanos. La familia de Dios está bajo el cuidado de los pastores, y es el último punto. La familia de Dios está bajo el cuidado de los pastores. Versículo con el que abrimos, hermanos, la parte B. Porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, fíjense, y no quejándose, porque esto no os es provechoso. ¿Se imaginan, hermanos, ahorita el pastor dando una confraternidad y que llegara ya quejándose? Hombre, pastor, qué bueno que me invitó, porque ya no... No, pues no, mejor que llegue, ¿verdad? No, gracias al Señor, que la iglesia está creciendo en gracia y el Señor lo sigue dirigiendo con alegría, que dé gracias por la iglesia que el Señor le ha confiado. Bueno, todas las familias, hermanos, los que cumplimos, por ejemplo, el rol de padres, una vez más, estamos permaneciendo en constante vigilancia con nuestros hijos. ¿Cómo es esto? A través del cuidado. Y si no lo hacemos, hermanos, pues estamos fallando delante del Señor, porque como padres somos encargados, pues, de advertirles acerca de los peligros que hay. Por ejemplo, cuando ellos van fuera o a la escuela. Ayer, así rápidamente, mi hijo me contaba que lo correteó un carro, hermanos, cuando mi esposa estaba aquí en la iglesia. Yo venía de camino para acá y en la noche me estaba platicando, papá, me correteó un carro, me dijo, me echó el carro, me quiso chocar. Dijo, tuve que huir, me dijo, me tuve que pasar un alto, porque el carro no sé qué pasó, me dijo, me iba correteando, no sé si iba. Entonces, esas son las advertencias que nosotros desde tiempo atrás también les venimos enseñando a ellos, como ustedes, a sus padres. Tengan cuidado cuando anden afuera. No son tiempos de andarle pitando a la gente, perdón la expresión, de andar tocando la bocina. No son tiempos bueno, para empezar como cristianos no lo debemos de hacer, ¿verdad? De andarnos poniendo ahí al tú por tú con la gente, no. Ahorita, hermanos, hay una generación mala y perversa donde todo mundo o cualquier persona puede andar armada libremente, impunemente. Ahorita hay muchas cosas. Bueno, sabemos que el Señor nos guarda y nos cuida. Pero así, hermanos, como nosotros aconsejamos a nuestros hijos, así como nosotros nos encargamos del sustento, bueno, sabemos que todo viene de parte de Dios, de cuidarlos y de velar por ellos acerca de los peligros y las consecuencias que hay también si desobedecen al Señor, si no entregan su vida a Cristo, pues también es parte de nuestro trabajo como padres, hermanos, velar por nuestra familia a través de la oración, a través de hablar de la palabra, hermanos, cuando estamos comiendo con ellos y que ellos nos cuentan alguna vivencia. Fíjate que pasó esto, o fíjese cómo le habla usted. Y en ese momento, hermanos, nosotros aprovechamos, mira, la palabra de Dios dice esto, y les empezamos a hablar a como el Señor nos dé sabiduría, de acuerdo a lo que está pasando ahí, de acuerdo a lo que el Señor quiere que les digamos. Pero aprovechar, hermanos, en todo momento para aconsejar a nuestros hijos, hermanos, advertirles, no dejarles, hermanos, de ser estorbo para ellos, hermanos, no dejarlos, si ellos están participando en actividades o cosas que no agradan a Dios, no dejar de aconsejarlos, no dejar de estorbarles, principalmente orar por ellos. Esta es la manera en la que velamos por ellos, ¿verdad? Para que el Señor nos siga guiando a nosotros y los siga cuidando a ellos junto con nosotros, a nuestra familia. Pero, hermanos, cumplamos este rol como padres, hermanos, con nuestros hijos, aunque estén grandes, hermanos. Yo en ocasiones le digo a mi hijo, si Dios me da la oportunidad, hasta que me muera voy a seguirte hablando de la palabra del Señor. ¿Qué otro consejo puedo dar que sea mío? No hay ninguno. Todo es por el Señor y todo es de Él. Así que eso es lo que nosotros debemos de advertir y de velar. La palabra velar, hermanos, que aparece en este versículo, según el diccionario, dice que es una actitud vigilante de aquellos que están dedicados a algo. Dicho de otra manera, hermanos, todo pastor debe permanecer vigilante, ya que está dedicado al cuidado de las ovejas del Señor. Por esta razón, hermanos, la iglesia como familia de Dios, nosotros debemos aceptar, hermanos, este orden del Señor, que el Señor ha instituido, ya que la función de velar o de vigilar que el pastor tiene, hermanos, es parte del trabajo pastoral, es parte de lo que Dios ha delegado en los pastores, hermanos. Por eso no se ofenda, hermano, de veras, no se ofenda ni se moleste cuando el pastor tal vez le llame y le diga, ¿por qué no viniste a la iglesia? Aquí no hay de eso, gracias al Señor.
¿Por qué no viniste a la iglesia? No te miré, ¿qué pasó? Ah, es que no había refrigeración. Ah, bueno, pues ya, ¿y cómo se dio cuenta si no vino? Ah, bueno, lo que sea. Es que me dijo un hermano que se descompusieron los aparatos. Oye, hermano, ¿qué pasó con esto? Mire, la situación que sea, hermano, para aconsejarlo o para alguna situación, inclusive de la que usted tal vez le habló en consejería, en confianza. Oye, hermano, ¿qué ha pasado con esto? ¿Y a usted qué, pastor? Si uno fue el que le contó, uno fue el que pidió consejería, uno fue el que buscó. Hermanos, no tomemos actitudes así, porque los pastores son los encargados, hermanos, de velar, de vigilar el rebaño que Dios, una vez más, le ha encargado, hermanos. Usaré una ilustración como ejemplo, hermanos, a manera rápida. En la tragedia, hermanos, de hace muchos años de el Titanic, había unos trabajadores que ellos eran los encargados de estar en la parte alta, para ir vigilando a como ellos podían ver. Estos trabajadores, hermanos, estaban cambiando de turno cada 6 horas. ¿Cuántos quieren que se apruebe la ley de cuántas horas son? 8, 6, no sé cuántas son, 8. Ah, bueno, pues ellos trabajaban 6 horas, pero porque estaban a temperaturas extremas y el cuerpo no resistía más de 6 horas, entonces eran 4 turnos. Bueno, estos hombres, hermanos, tenían la tarea de ir vigilando día y noche conforme se iban cambiando, iban vigilando constantemente el camino. Ellos no se podían dormir, ellos no podían ellos velaban, no podían dormirse ni tomar siestas pequeñas, ¿no? Porque podía pasar algo en el mar y ellos tenían que permanecer vigilantes. Ellos se encargaban de advertir los peligros que podía haber en el mar para de esta manera, pues, prevenir cualquier accidente que pudiera pasar y preservar la vida de los que estaban ahí. Ahora podemos decir, bueno, ¿por qué se hundió? Bueno, pues eso ya son cuestiones, ¿verdad?, que pasaron, eso ya no nos corresponde a nosotros. Pero la realidad, hay algunas personas que han dicho, ¿verdad?, que alguien dijo por ahí que ese barco ni Dios de un día, que por eso se hundió. Bueno, como haya sido. No sé si alguien ha escuchado eso. Como haya sido, hermanos, pero había personas que estaban vigilando ahí. Uno de los errores que se cuentan después de que pasó esta tragedia, dicen que estos vigilantes les daban unos tipo binoculares. Tenían otro nombre, no lo recuerdo ahorita. Pero que esa noche, precisamente, los binoculares estaban guardados bajo llave y la persona no los sacó y no les proveyó así que el equipo de seguridad. Dicen que de igual manera no hubiera sido de mucho apoyo porque las condiciones del clima no eran buenas, pero bueno, ya son otras cosas. Lo que queremos resaltar ahí, hermanos, es que estos vigilantes se encargaban de avisar acerca de peligros que pudiera tener la tripulación entera. Hermanos, usando esto como ejemplo o como referencia, los pastores tienen la ardua labor, hermanos, de predicar la palabra de Dios, pero también de cuidar y velar por el rebaño que Cristo ha encomendado en sus manos, hermanos. No es su propio rebaño, no somos rebaño del pastor, somos rebaño del pastor de pastores, pero que Él ha designado pastores, hermanos, para apacentar una vez más la grey. Somos rebaño del Señor que Él compró a precio de sangre. Pero ahora el pastor, hermanos, tiene una gran responsabilidad: cuidar y velar, pastorear, permanecer, hermanos, en alerta, permanecer vigilante, hermanos, de la congregación que está pastoreando. Y cuando nosotros, hermanos, reconocemos esto, también estamos reconociendo la autoridad y nos estamos sujetando y sometiendo, hermanos, cuando entendemos que esta es parte de la labor que el pastor hace. Y dicho sea de paso, por ejemplo, hermanos, que hablé con él, me dijo, ¿quién está en la iglesia? ¿Por qué? Porque está velando y está cuidando. ¿Quién ya llegó? Y no porque pero hermanos, es parte de su trabajo también. Y pues ya le estaba mencionando ahí, pues gracias a Dios por los hermanos que están, le estaba mencionando. Esa es parte, hermanos, de permanecer vigilante también en la congregación. No está aquí, está en otra ciudad, pero aún así está al pendiente, hermano, de lo que está pasando aquí. Sabemos que estamos en las manos del Señor, pero también, pues, hay que ver la obediencia de todos nosotros. Juan 21:16, lo leo en Nueva Traducción Viviente. Fíjense lo que el Señor le dijo a Pedro, hermanos, hablando de este punto, acerca de que los pastores cuidan, hermanos, a los rebaños que le han sido. Fíjense, dice Juan 21:16, Jesús repitió la pregunta: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Fíjense las palabras del Señor en esta traducción. Entonces, cuida de mis ovejas, dijo Jesús. El apóstol Pedro, hermanos, lo hizo. Al leer la epístola primera y segunda, nos damos cuenta que el apóstol Pedro estaba cumpliendo con la obra que le había entregado el Señor. Estaba cumpliendo con el apostolado, hermanos, estaba estableciendo, estaba confortando a otros líderes y estaba escribiendo estas cartas. ¿Para qué? Para cuidar y vigilar, hermanos. Estaba supervisando, hermanos, a la iglesia. Estaba teniendo cuidado de aquellos que estaban queriéndose infiltrar. Ya lo sabemos en la iglesia. Por ejemplo, en el capítulo
5, ahí les dijo a los ancianos, les dio la siguiente instrucción: apacienten la grey, no vaya ahí. Nada más lo estoy parafraseando, les dijo: apacienten la grey de Dios, fíjense, cuidando de ella. Una vez más la palabra, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo. Hermanos, es por eso la insistencia, hermanos, de tener mucho cuidado. Por ejemplo, nosotros, una vez más, hermanos, otra vez lo mismo, porque se sigue viendo, hermanos, y se tiene que seguir advirtiendo, y se tiene que seguir cuidando a la iglesia acerca de las doctrinas, hermanos, que no van de acuerdo a lo que nosotros como ministerio creemos que son doctrinas bíblicas, porque desvían, confunden, dividen y persuaden a otros a retirarse de la iglesia, hermanos. No es el peligro que se van de la iglesia, es, hermanos, que se pueden desviar, hermanos, de la verdad, de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, siendo engañados. Por eso, hermanos, la advertencia va a seguir. Tengamos cuidado, hermanos, con lo que estamos escuchando en internet. Tengamos cuidado. Es que escuché que este pastor dijo esto. Es que escuché, y traemos toda una mezcladera ahí, hermanos. Y el pastor de tu iglesia, ¿qué dijo? No sé, es que él se me duerme. Hermanos, tengamos cuidado. Gracias a Dios, hermanos, por la vida del pastor Julio. Y no estamos exaltando al hombre, hermanos, y el Señor sabe que no es el propósito. No estamos exaltando al hombre. Se está enseñando, hermanos, el propósito, hermanos, que es obedecer y sujetarnos al Señor, a los pastores, a través de la palabra que Dios predica, hermanos. Así que tengamos cuidado, hermanos, las advertencias van a seguir. Por eso el pastor, hermanos, mira, ten cuidado con esto, te puedes desviar. Pero a veces, hermanos, y la palabra a lo mejor puede ser dura, pero a veces, hermanos, hay terquedad en nuestros corazones. Es que yo quiero escuchar a este apóstol porque este sí me emociona. Es que yo quiero escuchar a este hombre, sí, pero pues mira, la iglesia está pasando esto, o puede pasar esto, porque tú sigues escuchando a aquel, tu fe se puede desviar, tú mismo te puedes desviar. Hermanos, pero en ocasiones nosotros no nos sujetamos a la palabra, no la obedecemos, y no es manipulación, hermanos, es palabra de Dios. Reconozcamos la autoridad, hermanos, y seamos obedientes a lo que el Señor ha establecido y a lo que nosotros creemos que es la palabra de Dios, hermanos. No es otra cosa, es la palabra del Señor. El apóstol Pablo aconsejaba acerca de este tema. Él permanecía vigilante sobre aquellos pastores que el Señor había levantado. En la segunda carta a Timoteo 3, 13 y 14, lo voy a leer, hermanos. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. Fíjense, engañando y siendo engañados. Y fíjense lo que le dijo a él. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Hermanos, es que el pastor es bien exagerado. Bueno, entonces el apóstol Pablo es bien exagerado. Ahí está el cuidado pastoral, hermanos, del apóstol Pablo sobre otro pastor. Con mayor razón el pastor sobre la grey que el Señor una vez más le ha encomendado, hermanos. Con mayor razón el pastor tiene esa labor de estar cuidando, de estar alerta, de estar vigilante a nosotros. Pero hay quienes no están de acuerdo, hay quienes dicen, es que esa es intromisión. Eso es invasión. Ahorita le voy a decir un ejemplo. Eso es invasión. Hermanos, no. Eso es cuidar y vigilar por nuestras almas también. Es por eso que es necesario, hermanos, que nos vayamos con esto, que la familia de Dios, que nosotros como iglesia, como familia de Él, estamos bajo el cuidado de pastores que el Señor ha establecido, en este caso de pastor. Hermanos, no se ofenda el día de mañana que el pastor de esta congregación tal vez le llame la atención por algo que publicamos en las redes sociales. No, hermano, por las redes sociales no te metas. Bueno, pues sí lo vamos a hacer, hermano. Recuerdo, por eso le digo que un ejemplo. Recuerdo en una ocasión, hermano, yo publiqué algo y como a la hora o no sé al tiempo el pastor me habló. Oye, me dijo unas cosas. Sí, le dije, pero ¿por qué fue? Es que esto. Bueno, y me acuerdo que cuando yo colgué, en serio, hermanos, lo digo con vergüenza, pero yo no lo entendía. Le dije a mi esposa, acabo no está el pastor. No se crean, hermanos, el pastor también está al pendiente. Pero me acuerdo que yo volteé con mi esposa y le dije, oye, el pastor en todo sale, dije. Ahora hasta en lo que publico en las redes sociales. Así yo me sorprendí, hermanos. ¿Por qué? Bueno, no había redes sociales todavía en los tiempos de otras iglesias en las que yo estaba, ¿verdad? Pero pues yo no estaba acostumbrado a eso, hermanos. Entonces cuando a mí me llamó la atención, yo dije, este pastor se pasa. Dije, ahora hasta en lo que publico, hermanos, al tiempo yo fui entendiendo, hermanos. Ahora pues por eso ya la verdad casi no porque el pastor me va a hablar, no, sino porque a veces digo, pues hay que usar las redes sociales para la gloria de Dios, ¿verdad? También para edificación de los demás. Pero en ese momento, hermanos, para mí fue difícil entenderlo. Yo no entendía por qué en esta área él me estaba llamando la atención. Bueno, pues porque soy oveja de esta iglesia y el Señor me ha puesto bajo esta autoridad. Entonces, ¿qué hice yo?
desobedecerlo y seguir publicando. Pues ahora una diaria, ¿no, hermanos? Entré en el orden y me sometí, tal vez en el momento una vez más, no lo entendí, pero gracias al Señor ahora lo entiendo. Hermanos, esto puede pasar con alguno de nosotros, por eso, hermanos, denle gracias a Dios. Cuando por alguna situación el pastor le llame, por ejemplo, desde el simple hecho de no venir, no es un simple hecho, de no faltar, de faltar a la iglesia, o de llegar tarde, o de situaciones que pasen en las redes sociales, o de situaciones que nosotros platiquemos, démosle gracias a Dios, hermanos, porque Él ha puesto hombres para dirigir su iglesia, aún, hermanos, en las redes sociales, aunque a veces no nos guste. Pero la realidad, hermanos, es que esta es parte de la labor del pastor. En ocasiones, tal vez alguno de ustedes, igual que yo, no va a estar de acuerdo en el momento, hermanos. Cuando el pastor lo que está haciendo es velar por nosotros, estar vigilante, permanecer alerta por nosotros como ovejas, hermanos. Así que una vez más, no se moleste el día de mañana, hermanos, que el pastor le llame la atención. Al contrario, démosle gracias a Dios y oremos por el pastor, hermanos, para que el Señor lo siga guiando, para que el Señor le siga dando sabiduría para apacentar la grey, primero a través de su palabra, pero también oremos los unos por los otros, hermanos, para que reconozcamos esta autoridad, porque estaremos reconociendo directamente a nuestro Señor, porque es algo que Él ha instituido, hermanos. No es algo que al hombre se le ocurrió, es algo que Dios ha instituido. Así que, hermanos, tengamos mucho cuidado, hermanos, y aquí aprovechando en las redes sociales. Hermano, pero ya hablamos de la tentación de las redes sociales. Bueno, una vez más, hermanos, hoy hay una moda, hermanos, de los famosos videos cortos. Entonces, ¿qué está pasando? He visto muchos videos, hermanos, yo creo que ustedes también, a lo mejor soy el único pecador que tiene Facebook, pero he visto videos hechos adentro de iglesias, en púlpitos o en las bancas, donde hacen esos, ya ven que lo que hacen uno lo quieren hacer todos, bueno, muchos, y los cristianos ya están cayendo en eso. Y lo peor, hermanos, o de las peores cosas aunado a esto es que están poniendo música del mundo, hermanos, rock, rap y toda clase de género adentro de las iglesias para justificar esos videos. ¿Para qué? Pues ya sabemos, lo único que quieren es likes. Ese es el único propósito. Pero, hermanos, tengamos mucho cuidado de nosotros andar compartiendo esta clase de videos, hermanos, porque hay muchas cosas que de veras, esto ofende al Señor, hermanos, porque están poniendo música del mundo arriba de púlpitos, adentro de congregaciones, y aparte pues hecha por cristianos haciendo movimientos sensuales, hombres y mujeres ya haciendo movimientos y cosas sensuales en iglesias con videos del mundo. Hermanos, que el Señor nos ayude, en verdad, que el Señor nos ayude y los ayude a ellos también a entender, hermanos, que esa no es la manera. El Señor nos dé sabiduría. Ahora, si nosotros no tenemos dominio propio en este tema, hermanos, pues de veras, tenga dominio propio y cierre la red social. Es un consejo, hermanos, si estamos batallando en esta área. Otro ejemplo, hermanos, del apóstol Pablo, en el punto del cuidado pastoral. Ya estamos avanzando al final, hermanos. Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses, ahí está, hermanos, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El apóstol Pablo, hermanos, había dejado a Tito en Creta por algunas circunstancias, bueno, por la iglesia, ¿verdad? Estaba establecida ahí, pero estaban pasando algunas circunstancias en la iglesia, hermanos, que no estaban funcionando de la manera correcta. Entonces el apóstol Pablo, teniendo cuidado de lo que estaba pasando allá, ahora le dice a ti, ahora Tito, tú ten cuidado y corrige estas situaciones que no van acorde a los propósitos del Señor. Parafraseando un poco, corrige estas actitudes, corrige a estos hermanos o a estas hermanas a través de la palabra de Dios. Y si no entienden algo de manera personal, mantente alerta, vigilando. Eso es lo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Tito, hermanos, parafraseando un poco, para que la iglesia funcionara de la manera correcta. Hermanos, en primer lugar, una vez más, para irnos con esto, hermanos, la palabra de Dios es la que vela por nosotros cuando nos habla. Pero estos pastores, hermanos, supervisan, hermanos, como lo hicieron Tito, Timoteo, el apóstol Pablo y todos los demás ancianos. Estos eran obispos y eran obispos, perdón. La palabra obispo, hermanos, también hace alusión a los pastores, a los que eran encargados de iglesia. Esta palabra significa supervisores. ¿Qué hace un supervisor en nuestros trabajos? Supervisa. ¿Cómo es supervisar? Está mirando que el trabajo se haga de la manera correcta. Bueno, si no lo vamos a explicar. Si alguien es supervisor lo entiende, yo no, pero estoy bajo autoridad de supervisores.
Entonces, en la iglesia, hermanos, el pastor también es un supervisor que está mirando la iglesia, que está mirando la conducta, cómo camina la iglesia. No solamente está orando, también está cuidando y corrigiendo a través de la palabra lo deficiente. En este caso, el pecado, hermanos, corrigiendo el pecado a través de la palabra. Hermanos, en la palabra de Dios está el ejemplo del cuidado de Dios para nosotros. Hasta hoy, hermanos, es el mismo diseño. Una vez más, la iglesia, hermanos, está bajo el cuidado de pastores que Él ha constituido. Por ese motivo, ellos deben permanecer vigilantes, como en este lugar, hermanos. Así que démosle gracias al Señor, que no somos una iglesia, hermanos, donde el pastor a lo mejor ni nos conoce, al contrario, nos conoce, hasta yo creo que tiene el número de todos y nos habla en alguna situación, ya sea para saludarnos o para estar velando también. Bueno, es parte, ¿verdad? ¿Para qué? Para que seamos edificados, hermanos. Así que ore por su pastor, por el pastor Julio. Les digo, ore por su pastor. Bueno, estamos grabando, ya que se me decir algo. Pero ore por su pastor, hermanos, para que el Señor le siga fortaleciendo, para que el Señor lo siga guiando una vez más, para que el Señor siga apacentando a la grey, a su grey, a través de Él, hermanos, a través de la ayuda de su Espíritu Santo. Hermanos, la Nueva Traducción Viviente dice, en el versículo que leímos ahorita, denle motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. En Hebreos 13:17. Denle motivos, ¿a quién? A los pastores, hermanos, para que lo hagan con alegría y no con dolor. Es decir, la iglesia, hermanos, estaba haciendo obedecer a sus líderes espirituales de esta manera para que los pastores lo hicieran con alegría, hermanos, y no quejándose, como dice Reina Valera, como lo que les decía ahorita. Imagínense que el pastor llegara allá a Tijuana. Hombre, pastor, qué bueno que me sacaste de allá, porque lo... No, pues imagínense qué testimonio vamos a dar nosotros como iglesia del Señor Jesús. La siguiente pregunta, hermanos, es dura, pero es de acuerdo al tema. ¿Estamos obedeciendo la palabra de Dios de tal manera que seamos motivo de alegría para quien dirige esta iglesia? ¿O somos motivo de dolor constante por la desobediencia y la terquedad que hay en nuestros corazones? La respuesta cada quien la conoce, hermanos. Cada quien la sabe, y el Señor. La palabra de Dios es clara, hermanos. Debemos de ser motivo de alegría, hermanos. Es decir, de edificarnos, de obedecer la palabra, hermanos, para hacer la labor de los pastores más, no más fácil, no, porque no es fácil, pero que lo hagan con alegría, hermanos, agradecidos con el Señor. En una ocasión, el apóstol Pablo dijo lo siguiente de este punto, Gálatas 4:19, fíjense lo que dijo, hermanos, cómo estaba funcionando esta iglesia. Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, fíjense lo que estaba pasando, hasta que Cristo sea formado en vosotros. No vamos a explicar el versículo, hermanos, pero la iglesia, una vez más, se había desviado de la enseñanza que habían recibido acerca de la salvación, y ahora querían volver pues a los ritos, a las obras y a todo esto. ¿Y qué les dice el apóstol Pablo? Que volvía a sentir dolores de parto. Es decir, había en él tristeza, hermanos, porque la iglesia se estaba desviando del evangelio de Jesucristo, no se estaban sometiendo a la palabra de Dios y a las autoridades, y se estaban extraviando de la fe. Pero por la gracia y la misericordia del Señor, escribió esta carta para que ellos reconsideraran y se arrepintieran, no una vez más de sus pecados, no, sino que le pidieran perdón al Señor para que volvieran al camino correcto, hermanos, porque ya se estaban desviando. ¿Y qué pasaba esto? Estaba causando un dolor, hermanos, en los pastores. Bueno, en este caso en el pastor Julio, en el apóstol Pablo, perdón, ya me confundí. Hermanos, cuando el evangelio es predicado en nuestra iglesia local, la palabra de Dios, hermanos, nos enseña, nos ministra y nos habla, pero también confronta nuestros corazones. El predicador confía, hermanos, en que el Espíritu Santo va a obrar en cada uno de nosotros. Pero si al contrario, nosotros como ovejas persistimos en una conducta, hermanos, que no es correcta, y persistimos en el pecado, y persistimos en seguir viviendo como antes lo hacíamos, y no nos queremos arrepentir de los pecados, hermanos, entonces no nos vamos a estar sujetando a la palabra de Dios que venimos a escuchar. Venimos a escuchar la palabra de Dios para practicarla, para obedecerla. Pero si no es así, hermanos, entonces estamos en desobediencia. ¿Y qué hacemos? Causamos dolor a los pastores, pero también como iglesia, hermanos, también. Así que debemos entender, hermanos, si mis hermanos de la alabanza van a pasar, ya pueden hacerlo, hermanos. Debemos entender, hermanos, que el trabajo del pastor también es supervisar, cuidar y vigilar
la familia de Dios, hermanos, en el sentido correcto de la palabra de Dios. Así que una vez más, demos gracias a Dios, mis hermanos, cuando tenemos una llamada de atención, cuando tenemos una reprensión, cuando el Señor nos exhorta, hermanos, a través de su palabra. No digamos, es por mí. Pues claro que es por mí, primero por mí, ¿verdad? Es para toda la iglesia, hermanos. Y démosle gracias al Señor por eso. Conclusión, hermanos. Para esta conclusión vamos a leer 3 versículos. Mi hermano nos va a estar poniendo ahí en la pantalla 3 versículos, hermanos, en el capítulo 13 de Hebreos, y los vamos a leer corridos, hermanos. Hebreos 13, 7, 17 y 24. Los vamos a leer corridos. Dice la palabra del Señor: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. El autor de Hebreos, hermanos, hizo esta exhortación a la iglesia con el propósito de que funcionaran de la manera correcta, hermanos, como familia de Dios, reconociendo la autoridad que Dios había delegado en ese lugar, siendo obedientes, sujetándose a la palabra de Dios. Y de esta manera, hermanos, iban a estar cumpliendo con el propósito que el Señor tenía con esta iglesia. Bueno, con parte del propósito que Dios tenía con esta iglesia. Aplicando esto, hermanos, para nosotros, el Señor ha puesto pastores, hermanos, en este caso pastor, para que cuiden el rebaño que a Él le costó su vida, su sangre, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo se sacrificó y por eso, hermanos, nosotros hoy estamos aquí. Pero Él ha establecido a un pastor, hermanos, en esta congregación. Respondamos a este llamado, hermanos, siendo obedientes, sujetándonos a la autoridad espiritual a través de la palabra de Dios. Él ha puesto un pastor, hermanos, para que nosotros seamos apacentados, alimentados a través de la palabra de Dios. Démosle gracias al Señor por eso, hermanos, porque ahí vemos su misericordia, su amor y su cuidado que tiene sobre nosotros. Hermanos, acuérdese de su pastor, hermanos, en las oraciones, en los devocionales que usted tenga en su casa. Siga orando, hermanos, por el pastor una vez más, para que el Señor lo siga fortaleciendo, le siga dando sabiduría. Llévese esta carga de oración a su casa por todos los santos, como dice aquí, pero también por su autoridad espiritual, hermanos, porque es una autoridad que gracias al Señor Él ha constituido en esta iglesia. Hermanos, somos llamados a obedecer a Dios, obedeciendo y sujetándonos a Dios, a su palabra, hermanos. Así que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, que el Señor nos ayude a perseverar y a seguir adelante. Vamos a hacer una oración, hermanos, y vamos a estar dejando el lugar para que mi hermano José Luis ahí esté cerrando. Señor, una vez más te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque en esta mañana tú has hablado a nuestros corazones, Señor, acerca del orden que tú tienes para nosotros como familia, Señor. Nos has hablado de diferentes temas, Señor, pero este también es muy importante, Señor, cómo funciona la familia de Dios dentro de la iglesia. Mi Dios, ayúdanos, Señor, a reconocer, Señor, la autoridad que tú has puesto en este lugar, Señor, que predica tu palabra. De esa manera es como la vamos a reconocer, Señor, siendo obedientes, Señor, a lo que aquí semana tras semana se predica, Señor. De esa manera nos vamos a sujetar, Señor. Ayúdanos a imitar la fe, Señor, de nuestro pastor. Ayúdanos, Señor, a imitar, Señor, porque Él te imita a ti, Señor. Ayúdanos, Padre. Pero también oramos, Señor, para que tú sigas fortaleciendo, Señor, la vida del pastor Julio, Señor. Para que tú le sigas dando, Señor, ese alimento para su hogar, Señor, en primer lugar para su familia, pero también para esta Grace, Señor, que tú has encomendado en sus manos. Señor, fortalece su fe, Señor, en las pruebas. Fortalece su fe, Señor, en los ataques, Señor. Fortalece su fe, Señor, de tantas cosas que Él en ocasiones pasa, Señor, por amor a ti, Señor. No lo hace quejándose, Señor, lo hace por amor a ti, Señor. Nosotros nos queda orar por Él, Señor, una vez más, para que su carácter se siga formando también en Él, Señor. Oramos, Señor, para que guardes su vida, Señor, para que bendiga a su familia también, Señor, y a su esposa y a sus hijos, Señor. Pero también oramos por cada uno de nosotros, Señor, para que nos ayude, Señor, con la ayuda de tu Espíritu Santo, a sujetarnos, Señor, a la autoridad y a obedecer la autoridad que tú has delegado aquí, Señor, como familia de Dios, Padre. En el nombre de Jesús, perdónanos, Señor, porque
En ocasiones ha habido situaciones, Señor, tal vez personales o de cada quien, Señor, en la que tal vez nos hemos molestado. No nos hemos molestado con el pastor, Señor. Nos hemos molestado realmente contigo, porque ellos son enviados de tu parte. Así que ayúdanos a madurar en esta área, Señor, y a entender que este es tu diseño para tu familia, para la iglesia de Dios, Señor. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Te damos gracias por esta palabra, Señor.